Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy jueves 20 de julio, aquí en Política con Carreño. Hoy tenemos varios temas, de los cuales yo he seleccionado tres. Y el paro de los profesores anunciado para este día 26 de agosto, un paro ascendente, como le llaman. Esta fiesta familiar LGBTQ más y no sé qué más. Sigue el alfabeto, ¿no? Tendremos que pedir letras prestadas a otros idiomas, como al serbio a lo mejor, o al ruso, no sé. Hay toda una polémica ahí, ¿no? Esta fiesta familiar en Concón. Hay denuncia ante la fiscalía, en fin, ya vamos a conversar. Y luego, claro, vamos a hablar del presidente Boric y la entrevista que dio a los periodistas en Bruselas. De verdad, bastante lamentable cómo el presidente responde, evade las preguntas. Es como un Boric al voleo, ¿no? Pero vamos por orden. Lo primero que anunciamos fue el paro de profesores. Un paro de profesores que se viene anunciando hace tiempo. No es una cuestión de ahora. Y es curioso porque ya estamos en un país donde la educación, los colegios, de verdad están en franca decadencia. Me refiero esencialmente a los colegios del Estado, no los colegios municipales. Nosotros sabemos la realidad que viven, lamentable, la realidad que viven los colegios emblemáticos, convertidos, ex emblemáticos, convertidos hoy es triste decirlo, pero en centros anárquicos, en centros casi que delictivos. De verdad, es súper doloroso. Centros donde se preparan bombas molotov y donde los estudiantes salen para arrasar con todo lo que puedan, ¿no? Pelean con la policía, se enfrentan a la policía, lanzan bombas molotov desde el interior del colegio, queman los colegios. Es decir, esa es la realidad de nuestra educación, estudiantes que andan perdidos, miles, que nadie sabe dónde están. Y otros cientos de miles que van tarde, mal y nunca. Entonces, claro, hay un malestar social muy fuerte respecto de lo que pasa con nuestra educación. Bueno, no vamos a hablar del ministro Ávila porque de verdad es un personaje tan mediocre, tan malo, que gran parte de lo que ocurre hoy es de su responsabilidad. Y claro, porque él está preocupado, sabemos todos cuáles son sus intereses, que tienen que ver con esta cuestión de la sexualidad integral y la emotividad, la afectividad, eso es, y que los niños desde el jardín infantil se manoseen, se toquen las espaldas y qué sé yo, esa serie de bajezas, ¿no? Entonces, claro, ahora salen los profesores con una huelga. El colegio de profesores es el gran responsable del declive también de la educación, porque durante la pandemia ellos se opusieron permanentemente a que los estudiantes fuesen a clase. Chile fue el país que tuvo menos clases durante los años de la pandemia. Los estudiantes no iban y eso fue
de verdad un retroceso tremendo en la formación de estos estudiantes, que después se complejizó con el estallido delincuencial, donde los estudiantes definitivamente olvidaron qué significa ser estudiante, algo así. Yo hablaba ayer, ¿no? En mi programa de ayer. Claro, entonces, de repente como que los profesores estén en huelga es como que, bueno, alguien podría decir, da lo mismo, si al final los estudiantes van a clase y no tienen clase. No tienen clase algunos y los otros no tienen. O algunos están tirando bombas y peleando en las calles, provocando desorden en las calles, quemando buses y los otros tratan de tener clase. Entonces, de verdad, bueno, y ahora los profesores se van a un paro, como dije, un paro que ellos llaman ascendente. Y es lo que anuncia el presidente nacional del Colegio de Profesores, Carlos Díaz. Entonces, bueno, vamos a ver, este paro comienza ahora, es decir, por un día, el 26, y luego anuncian un paro por 2 días, los días 2 y 3 de agosto. Por eso paro ascendente. Hasta me imagino que sus demandas sean por lo menos oídas. Ahora, algunas de estas demandas a mí me parecen muy legítimas. Por ejemplo, el pago de sueldos y cotizaciones atrasadas por parte de varios municipios. Una frescura, ¿no? Muchos municipios, ustedes saben, toman estos dineros de educación para pavimentar calles o hermosear un poco algunos barrios, ¿no? Y esa es una realidad. A propósito de los municipios, vale la pena recordar lo que dijo el diputado Naranjo, ¿no? El que habló 15 horas, no sé cuántas horas, para que el señor Jackson llegase a votar. ¿Recuerdan? El circo ese, esa chifladura. Bueno, el diputado Naranjo, o senador, no sé qué es, dijo que la mafia que había en los municipios era peor que lo que estaba en las fundaciones, que había que meterse ahí en los municipios porque ahí sí que se robaba plata. Entonces él no dijo en qué municipio, dijo en los municipios. Sería bueno echar una miradita en los municipios, como yo he anunciado en otros programas, sería bueno hacer investigaciones en otros ministerios. Sería bueno hacer investigaciones en otras en estos organismos de derechos humanos, estos grupos, asociaciones, ONGs, en fin. Así que, amigos, yo creo que esta demanda de los profesores a mí me parece legítima y claro, nadie puede vivir si no recibe su sueldo. Y está, bueno, la deuda histórica, que ya, la deuda ya es histórica, la propia palabra deuda, porque va a todos los gobiernos es lo mismo. Lo mismo, ¿no? Esta deuda no se va a pagar jamás, amigos. Nunca. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Los más felices son nuestros estudiantes que, como dije, han perdido la noción de lo que significa ser estudiante. Y esa una triste realidad, amigos. Dejemos al colegio de profesores ahí, con su paro anunciado para 4 o 5 días más, no sé, 6 días. Y vayamos a esta fiesta familiar auspiciada por el municipio de Concón. Esta fiesta, yo tengo que aprenderme el alfabeto, porque este alfabeto no me lo sé. El otro me lo sé. LGBTQ+. Es bueno que le pongan un más, ¿no? Ahí usted le agrega las letras que quiera. ¿Qué pasa? Pasa que el diputado el diputado republicano Luis Sánchez denunció a través de sus redes sociales videos donde se muestran las actividades de esta fiesta familiar, donde hay niños.
y se muestran objetos, elementos de connotación sexual, a todas luces inapropiadas para los niños. Bueno, y esto provocó malestar en republicanos, y el diputado Luis Sánchez colocó una denuncia ante la Fiscalía Nacional para que se investigue, y hay otros diputados también, otros personeros que están llevando esto a la Defensoría de la Niñez, y vamos a ver en qué termina toda esta denuncia y en qué termina todo esto, ¿no? Dicen que son videos que se han viralizado, y las razones en todo caso sí son de verdad bastante deplorables, las razones que entrega el alcalde de Concón, que se llama Freddy, me parece, Freddy Ramírez. Y él dice lo siguiente, yo lo he citado textual, lo he sacado de Radio Bio Bio, ustedes lo pueden ver ahí, y él dice lo siguiente: debemos responsablemente cuidar a nuestros niños. Hasta ahí, bien. Aplauso por el alcalde, debemos cuidar a nuestros niños. Para eso tenemos que hacer educación sexual. Para que nuestros niños sepan, tenemos que hacer educación sexual para que nuestros niños sepan qué es el consentimiento. Apareció la famosa palabrita, el consentimiento, para que sepan lo que es bueno y lo que es malo. Ahí, ¡plop!, cayó el alcalde, cayó el señor Freddy Ramírez. Tenemos que hacer educación sexual para que nuestros niños sepan qué es el consentimiento. ¿Cómo un niño de 4, 5, 6, 7 años puede saber lo que es el consentimiento? ¡Caramba! El niño no tiene todavía una formación adecuada para consentir. O usted está como esa ministra de España, ¿no? De Podemos, me parece que es, Irene Montero, que habla que sí, que los niños tienen todo el derecho de tener relaciones sexuales con quien quieran, con el adulto que quieran, con consentimiento. Esta gente, amigos, de verdad es una gente, son personas deplorables, son personas infames, perversas. No es posible que tengan este tipo de argumentos con niños, ¿no? Debemos, dice el alcalde Freddy Ramírez, hacer educación sexual para que nuestros niños sepan qué es el consentimiento. Usted le va a enseñar a un niño de 5 o 6 años qué es el consentimiento, para que después llegue un adulto y lo viole, tenga relaciones con él. Ah, sí, pero él consintió. Como dice la idiota, la estúpida, esa de Irene Montero. Amigos, esto hay que pararlo de una vez, hay que pararlo. Nada de esto debe ser aceptado en ningún colegio de Chile. De ninguna manera. Ahí está la famosa ESI, ¿no? Nada, amigos, nada. Por eso la educación tiene que partir de los padres, la educación del tipo que sea. Sobre todo la educación sexual. En la escuela no tiene derecho ante un tema como este. Pero aquí está, pues. Esto se ha esparramado, ¿no? Claro. Esta idea del consentimiento para un niño, 5, 6, 7 años, 8 años. Recién a los 12 años, el niño comienza a preocuparse por la sexualidad. Amigos, no antes.
Entonces vean, esto hay que pararlo. Además, esta fiesta en el municipio de Concón, ¿quién la paga? La paga la gente que va ahí, esta gente del... Porque si es una fiesta LGBTG, no sé cuánto, Q, eso, más. Me imagino que lo pagará esta gente y no la plata de los contribuyentes de Concón, pues. Más encima le vamos a estar pagando fiestas a los lindos. No, pues, ya hay que terminar con eso, amigos. ¿Hasta cuándo? Así que bueno, acá el alcalde denunció a los diputados estos que eran pedófilos y qué sé yo. Y bien, bueno, es una defensa, ¿no? Que no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido para mí es lo que yo acabo de leerles, que son las palabras de este alcalde. Eso para mí tiene sentido. Sí, señor, eso tiene sentido. Bueno, amigos, vayamos al tema de fondo, como dice, ¿no? Antiguamente en el fútbol había dos partidos, un preliminar y un partido de fondo. Eso cuando usted podía ir al estadio sin temor a ser apaleado, ¿no? Otros tiempos. Entonces acá igual, tenemos unos temas, un preliminar ahí, y ahora viene el tema de fondo. Bueno, Boris dio una entrevista y yo he transcrito alguna pregunta y la respuesta del presidente. Pregunta, periodista, ¿por qué usted llama a reflexionar sobre la situación en Nicaragua y Venezuela sobre derechos humanos, pero omite a Cuba en ese grupo? Buena pregunta. ¿Verdad? Claro, hay que reflexionar sobre el atropello a los derechos humanos en Cuba y Nicaragua, pero, o sea, en Nicaragua y Venezuela, pero en Cuba, calladito, pues. Calladito, no hay que hacer cosas que papá PC, Partido Comunista, se enoje, ¿no? Y el periodista le hace otra pregunta. ¿Por qué usted no condenó las sanciones de la Comunidad Europea contra Venezuela y Cuba, como lo hizo en Brasil hace unos meses? Buenas preguntas, son las primeras. Veamos. Boris le responde, textual, Boris al voleo, ¿no? ¿Por qué usted... qué interesante manera de preguntar. Te voy a responder de otra manera. Condeno firmemente las violaciones de los derechos humanos en toda parte y en todo lugar. Me parece que las sanciones económicas que se establecen en contra de los pueblos no ayudan a la resolución de los conflictos, sino que terminan perjudicando a los pueblos y no sus gobernantes, que son justamente quienes son responsables de las situaciones políticas que se vivieron en esos países. Eso es lo que hemos defendido y es la posición que yo he sostenido de manera clara y concreta en todas las cumbres y espacios multilaterales a las que hemos ido. Bueno, ustedes se dan cuenta, amigos, que no ha respondido absolutamente ninguna de las dos preguntas. Ha generalizado, como yo digo. Ha generalizado. La pregunta ¿por qué no se refirió a Cuba? Bueno, dice él, porque hemos condenado los atropellos a los derechos humanos en todo lugar, en toda parte. Bueno, pero si es así, ¿por qué mencionó a Nicaragua y Venezuela? ¿Ven la contradicción? ¿Ven este discurso, esta narrativa, como yo lo llamo, al voleo? Boris al voleo. Porque si su respuesta es esa, de denunciar en todo lugar o denunciar el atropello a los derechos humanos en cualquier lugar, si es esa la respuesta, no necesita identificar ninguno de esos lugares. Y si identifica alguno de esos lugares, como en este caso Nicaragua y Venezuela, en América acá Latina, debiera haber identificado Cuba,
que tiene 63, 64 años de dictadura y de constantes violaciones a los derechos humanos. Bueno, de verdad que el presidente cree que lo hace muy bien, pero en realidad lo hace muy mal. Muy mal porque la gente percibe, se da cuenta que él no responde, que se va por la tangente, se corre. Bueno, y lo mismo la otra pregunta, ¿verdad? Que involucra a la Comunidad Europea. ¿Por qué no condenó las sanciones de la Comunidad Europea como lo hizo meses antes en Brasil, esas sanciones económicas a Venezuela y Cuba? Claro, está en Bruselas, está intentando por todos los medios conseguir platita, inversionistas, lograr algunos acuerdos que justifiquen el paseo, ¿no? Que justifiquen, como lo he escuchado a muchos amigos, columnistas, comentaristas, que andan medio arrancados por esos lados, ¿no? Mientras el país se hunde en la corrupción, anda por allá, ¿no? Bueno, porque está en Europa. Entonces, claro, vamos a ser valientes de lejos, pues. Cuando estemos en América Latina, condenamos a los europeos. ¿Por qué bloquean a estos países hermanos nuestros, no? ¿Por qué los bloquean? Pero si estamos en Europa no vamos a decir nada contra los europeos, en fin. Podemos hablar contra los latinos porque estamos en Europa, en fin. Pero no al revés. Entonces sí, no hay ninguna respuesta. Ninguna respuesta a las preguntas formuladas. Otro periodista le pregunta lo siguiente a propósito de la medalla entregada al juez Garzón. Y le pregunta, ¿quién le sugirió esta idea o el reconocimiento? ¿Fue una idea suya? Le pregunta el periodista. O sea, ¿se le ocurrió a él dar la medalla de reconocimiento o a alguien? Le dijo, presidente, o si es más íntimo, oye, Gabriel, dale una medalla al juez, no importa que haya sido denunciado por prevaricación y suspendido 11 años de su cargo allá en España, no importa eso. Entonces, la pregunta era clara. ¿Qué responde Gabriel Boric? El reconocimiento al juez Baltasar Garzón es producto del trabajo que ha hecho en contra de la impunidad. Materia global, de nuevo lo global, ¿no? Porque toda esta gente funciona en esta globalidad. Vallejo no habla nada de Chile que no meta la cuchara de la globalidad, de los organismos internacionales, de las normas internacionales. Bueno, Boris igual, ellos andan con la globalidad, la Agenda 2030 ahí metida en el cerebro, ¿no es cierto?, en el meollo allá. Viene lo hondo por allá, pero en fin. Entonces, materia global, y en particular en el caso que todos conocemos del juicio a Pinochet. Pero no se le estaba preguntando eso. El periodista no le preguntó eso, le preguntó de quién era la idea de darle la medalla a Baltasar Garzón. La pregunta era simple. Era responder, no, la idea nació de mí. O era responder, no, me la sugirió el canciller, me la sugirió un amigo, me la sugirió mi vecina del barrio Yungay. Era súper fácil la respuesta. Pero no, vamos a eludir la respuesta. Entonces, claro, el presidente no es creíble por estas cosas, pues, porque él no se enfrenta a la realidad, no se enfrenta a los hechos. Él vive su propio mundo, él tiene un mundo inventado, como mi columna Gabriel Boric y su país inventado, ¿no? Que está, yo creo que apareció hoy día en las revistas uruguayas
y el diario Uruguay Agesor, en los medios, ¿no? Y en Cultivarte. Ahí está, si ustedes quieren acompañar mis columnas también en los medios uruguayos, lo pueden hacer, por supuesto. Entonces, claro, Gabriel Boric y su país inventado, él vive otro país, otra realidad. Bueno, y otra pregunta, ¿no? Periodista le pregunta a propósito de que la oposición le cuestionó o le cuestiona que quiere imponer una verdad sobre el golpe de Estado, que lo hemos trabajado mucho. Ayer conversamos sobre eso, ¿no? O anteayer. La verdad es que todos los temas se van tocando. Una arista toca y abre de nuevo el tema, lo amplía. Y esto del golpe de Estado, ¿no? Del 11 de septiembre y de esta visión oficialista que se quiere imponer a toda costa, cueste lo que cueste, y que es un error, ¿no? Porque aquí no hay una verdad oficial. Pero ¿qué dice Gabriel Boric? Yo me pregunto, dice, ¿cuál sería la verdad oficial que la oposición cree que como gobierno queremos imponer? Acá hay hechos que son claros y conocidos por todos. En Chile, el 11 de septiembre de 1973, se realizó un golpe de Estado que terminó con la democracia y dio paso a una dictadura brutal, asesina de 17 años. Entonces, amigos, la respuesta nuevamente nos ilustra, nos dibuja un Boric al voleo. Porque no era esa la pregunta. Todos sabemos lo que ocurrió después del 11 de septiembre, ¿no? Porque la verdad oficial que quiere imponer el oficialismo, encabezado por el Partido Comunista, es que el golpe se produjo como si hubiera caído del cielo, o como caen los rayos. Así vieron, ¡pum! Los militares se pusieron de acuerdo y dijeron, ya vamos a sacar a Allende, vamos a dar un golpe. Pero las cosas no son así, pues, amigos. No son así. Nadie discute. Nadie discute que la dictadura de Pinochet fue brutal, que hubo atropello a los derechos humanos, que hubo tortura, que hubo muerte, que hay desaparecidos. ¿Cómo negar eso? Es un hecho. Solo un idiota puede negar eso. Esa es una realidad que los chilenos en su inmensa mayoría no compartimos. En absoluto. En absoluto. Quienes somos demócratas no podemos compartir la tortura o la imposición o que un gobierno quiera imponernos cosas a la fuerza o imponernos decretos que atentan contra la libertad, como lo que hace Camila Vallejo y el gobierno con este decreto ley de la desinformación, ¿no? Este proyecto. Estamos en contra de eso, de todo lo que signifique coartar el pensamiento. Entonces nadie discute eso, pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué motivó el golpe? Esa es la pregunta. Ese es el debate. Ese es el debate que el oficialismo no quiere entender. Es el debate que discuten los historiadores, que discutimos los comunicadores, que discute la sociedad, que discute usted, amigo, que discuten los políticos. No hay una verdad oficial. ¿Qué fue lo que llevó al golpe de Estado? Por eso es importante conversar en un programa total
el pacto democrático que firmó el presidente Salvador Allende, porque les va a abrir muchas luces al respecto del incumplimiento del presidente Allende de las normas institucionales. La Cámara de Diputados lo declaró ilegal, pero vamos a verlo con pelos y señales. La Contraloría también lo declaró ilegal en cuanto a que no hacía cumplir el mandato de la Contraloría, puesto que el intendente, por ejemplo, los intendentes no devolvían las empresas o las industrias a sus dueños en manos de los trabajadores. Entonces se interfería en un mandato judicial, en otro poder del Estado. En fin, hay varias cosas, amigos, que es necesario aclarar. Y eso es lo que el oficialismo se niega a aceptar. Eso es lo que el Partido Comunista se niega a aceptar. Tanto así que hasta Patricio Fernández fue echado como el asesor a cargo de estas festividades, de estas conmemoraciones del golpe, ¿verdad? Que yo no sé si van a conducir a algo positivo, nada. Por ahí hay encuestas circulando que dicen que el 56 o más % de los chilenos piensa que le es indiferente, que esto no va a cambiar para nada lo que el chileno piensa del golpe, lo que ya piensa. Y ya llevamos más de 1.000 millones gastados en esto, que a mí me parece una aberración. Y casi toda esta plata viene del Ministerio de la Cultura, por si ustedes, amigos, no se habían enterado. Pero para ir a la feria de Frankfurt, cultura de verdad, como país representativo, el más importante, un honor, ¿no? ¿Por qué? Porque no había plata, no había recursos, pero hay recursos para gastarlo en estas, a mi modo de ver, son tonteras. Estas celebraciones dividen más a un Chile que ya está dividido, lamentablemente. Y viene dividido de antes, pero esto se profundizó luego del movimiento delincuencial, sin duda. Ese es un punto en que Chile cambió para peor. Lamentablemente es así, aunque les duela a los señores que me escuchan, comunistas o frente amplista, o la ministra, si llega a escucharme alguna vez, la ministra Vallejo y todos ellos. Cambió con ellos, cambió para mal, cambió para peor. Y aquí están los índices económicos, de salud, todos los índices, educación, todos caídos. Entonces, claro, amigos, el presidente Boric nuevamente, con sus respuestas, mostró la hilacha, pues. Este cantinfleo. Son muy cantinflas, pero sin ser Mario Moreno. Son muy cantinflas. Se escapan. Se corren por la tangente. Se hacen los cuchos cuando se les pregunta cosas simples pero directas. Eso fue lo que, a mi juicio, observé del presidente Boric en la entrevista que dio a los periodistas allá en Bruselas, amigos. Así que bueno, con esto vamos terminando nuestro programa de hoy, aquí en Política con Carreño. Y claro, como de costumbre, muchísimas gracias por su atención. Y nos vemos mañana viernes. La semana vuela, ¿no? Último día de la semana para que nos vayamos todos a descansar un poquito. Así que, chao amigos.